el amor no tiene... Pues muchas gracias tanto a Xavi, Xavier, como a Cristina por la invitación a estas reflexiones en voz alta, las consideraciones sobre la esperanza. Gracias también a José Carlos Bermejo y al Centro de los Camilos que se ocupan de estas cuestiones de esperanza, desesperanza, desesperación y darle una salida a través del duelo o como fuere. Lo que voy a hacer son, como digo, unas consideraciones sobre la esperanza, pero sobre todo desde la posmodernidad, porque el problema de la esperanza y desesperanza no es lo mismo en la Europa occidental nuestra que, por ejemplo, en otras latitudes, como pueden ser África. O sea, en África es difícil que haya desesperación. Pueden darse casos, ¿no? Pero entre nosotros el problema va en serio, ¿no? Sabéis que en España se suicidan casi 4.000 al año. En el País Vasco se suicida 1 cada 2 días. Y hay que pensar que el intento de suicidio, los intentos de suicidio son 10 veces más, al menos. Hace 10 años más o menos, en el Vaticano, el departamento, digamos así, de enfermos, en latín dolentium, pues organizó un curso sobre depresión y suicidio. Y las cifras y problemas son gordos, ¿no? El suicidio ha aumentado en los últimos 45 años, vamos a poner 50, en un 60%. Esto respecto de la esperanza, pues es grave, ¿no? Y esto no se da en otras latitudes. Y las consideraciones que voy a ofrecer, pues tienen en cuenta sobre todo nuestra condición de hombres, mujeres de la posmodernidad. Después de lo moderno, siglo XVIII, nosotros ya no somos modernos, ¿no? Nosotros somos posmodernos. Modernos fueron el XVIII, el XIX, siglos XVIII, la Ilustración, y XIX, siglo XIX. Y del siglo XIX a nosotros nos han venido 3 grandes líneas de pensamiento que han influido en la sociología, en el modo cultural de vivir, que han sido el comunismo, marxismo, Feuerbach, Marx son de mediados del XIX, Manifiesto Comunista es el 1848, el positivismo científico, este encanto por el siguiente ordenador, el siguiente coche, la ciencia, la tecnología y demás. Y la tercera vía que nos ha venido es Nietzsche, la nada, el nihilismo que se dice, ¿no? Esas 3 corrientes, la que ha hecho más carrera y sigue vigente en nuestra sociedad es el nihilismo de Nietzsche, es decir, la nada. La nada es la ausencia total de esperanza y de ser, el ser y la nada, ¿no? La salida a la esperanza es el ser. Estamos en términos bíblicos, recordad aquel salmo que dice, y otros salmos, que dice que solamente en Dios descansa mi vida, mi alma, mi ser. Y el nihilismo, este nihilismo nihiliza, convierte en nada la existencia. Bueno, pues van a ser unas consideraciones sobre estas cosas, ¿no? Y vivimos hoy en día tiempos de muchos proyectos, pero de escasa esperanza. Tenemos muchos proyectos personales o comunitarios, sociales. Ahí estaba sentado aquí el alcalde de Tres Cantos, pues tendrá muchos proyectos culturales, políticos,
lo que fuere, ¿no? Pero es en general hablo ahora, tiempos de escasa esperanza. Y en esta posmodernidad de nuestras desilusiones, la esperanza ha sido arrinconada. Ha sido arrinconada, pues como las antiguas máquinas de escribir, ¿no? Que ya, ¿quién tiene una Hispano-Livetia? Hoy todos estamos con el Windows o lo que fuere, el Mac o lo que sea. Y de modo que ese aparcamiento de la esperanza ya no nos evoca nada, porque sencillamente no hay nada que esperar. Si estamos en la nada, si vivimos en unas tinieblas, una noche errante que decía Nietzsche, no hay nada que esperar. Entonces lo más que tendremos serán unos proyectos. Y si no hay futuro, si no hay futuro absoluto, si no hay un horizonte absoluto, decía Runner esto, si no hay un horizonte absoluto, Dios es el horizonte absoluto, tampoco hay una esperanza absoluta. Habrá pequeños o grandes proyectos, pequeñas esperanzas intermedias. Y tal vez hace tiempo que suprimimos nosotros la esperanza y la enviamos a la papelera de reciclaje. Y la esperanza, cuando existía futuro, pues entonces nos evocaba un futuro absoluto. La vieja máquina de escribir que está en algún rincón por ahí evoca la escritura. Pero los proyectos actuales que tenemos entre manos no evocan el futuro absoluto. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿sin esperanza se puede vivir por largo tiempo y sensatamente? Sensatamente significa con sentido. Se puede vivir sin esperanza durante mucho tiempo. Decía Julián Marías que el hombre es ser futuro, ser que mira al futuro, ¿no? También Juan Luis Rey de la Peña decía, un poco más trágicamente, decía que quien deja de esperar, deja de vivir. Quien deja de esperar esperanza, deja de vivir humanamente. Puede que uno viva biológicamente, se mantenga en pie, puede que uno viva fisiológicamente. Hoy en día hablamos de calidad de vida y la reducimos casi exclusivamente al ejercicio de unas funciones vitales biológicas. Pero la calidad de vida es otra cosa, ¿eh? Y la esperanza también es otra cosa, ¿no? Entonces vivimos en un momento en el que al no haber futuro absoluto, nos contentamos con unos proyectos intermedios, pero no al lugar a la esperanza, ¿no? Claro, y cuando no hay esperanza, los proyectos también y el propio proyecto personal se viene abajo, ¿no? Detrás de todo esto está la cuestión del sentido de la vida. Esta realidad que vivimos, que tenemos entre manos, ¿tiene algún sentido? ¿Y qué es el sentido de la vida? Pues se podría definir, pues si existe algo o alguien por lo que merezca que yo siga existiendo. Existe algo, alguien, por lo cual vale la pena que yo siga en la existencia. Algo a lo que me pueda entregar a pleno pulmón y por lo que la vida vale la pena vivir, ser vivida. También cabría pensar que el sentido de la vida es la relación amable que establezco con el futuro. Os lo vais pensando en la vida. El sentido de la vida también se podría decir que es esa relación amable, sensata, coherente que establezco con el futuro de la vida. Y
Y ya un poco, la pregunta un poco así, más o menos última, ¿no? Es, ¿para qué queremos canciones si no tenemos nada que cantar? Si no tenemos nada por lo que cantar. ¿Para qué queremos esperanza si no tenemos nada que esperar? Si esto termina como termina, pues ha terminado la conversación, ¿eh? Entonces la esperanza será la dimensión o el valor que alienta, alimenta, fortalece nuestro caminar, nuestra existencia. Bueno, siguiendo adelante, el ser humano es ser esperante. El ser humano es ser esperante. A lo largo de la historia de la humanidad, del pensamiento, de la filosofía, al ser humano se le ha definido de diversas maneras, ¿no? Pues Platón decía que era cuerpo y alma, el ser humano es cuerpo y alma. Bueno, está bien. Aristóteles decía que el ser humano es materia y forma. Tiene sus matices también, ahora no vamos a entrar en antropología de este tipo, ¿no? Pero quizás hoy en día, en esta posmodernidad en la que estamos, en este vacío existencial en el que vivimos, pues quizás conviene definir al ser humano como el ser esperante. El ser humano es quien espera en la vida, espera en el sentido de esperanza, ¿eh? ¿Sabéis? Ayer decía algo José Carlos de este asunto. La espera es pasiva, la esperanza es activa. La espera es pasiva porque aguarda el futuro sin poder hacer nada para producirlo. La esperanza es activa, espera el futuro construyéndolo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando entramos en desesperanza o cuando, lo que es peor, en desesperación? Pues el pensamiento científico, mundo de la ilustración, en la medicina, la farmacia, la farmacopea, junto con sus grandes logros, sin duda, grandes logros de la medicina, de la ciencia y demás, que ayudan al ser humano, nos han encaminado irremediablemente a que todo problema se soluciona en la farmacia o cosa parecida, ¿no? Todo problema humano se soluciona con unas pastillas o algo por el estilo, ¿no? Posiblemente se ha medicalizado la cuestión, toda la vida humana, ¿no? Vuelvo al problema del suicidio, ¿no? El suicidio antiguamente era un acto libre por el que uno decidía poner fin a su propia vida, ¿no? Y eso era un acto libre y como tal acto libre era pecado y delito. Con la ciencia hemos conseguido que no sea ni pecado ni delito, sino que sea una enfermedad. Bueno, ¿y quién nos dice que el suicidio es una enfermedad? Habrá que pensárselo, ¿no? Y en este campo de la desesperación, también se piensa que es una situación de enfermedad, una situación de debilidad, desde luego lo es, ¿no? Pero una situación médica, es un problema médico, pues probablemente no. El psiquiatra de aquí de la Complutense de Madrid, Polaino Lorente, catedrático de psicopatología, dice que la depresión y la desesperanza no dependen únicamente de la intervención médica, sino que requiere del tratamiento espiritual también, ¿no? Romano Guardini, un clásico de la teología, un alemán, de origen italiano pero alemán, Romano Guardini, allá a mediados del siglo XX, él era depresivo y vivía desesperanzado en muchos momentos, ¿no? Y dice que la
La desesperanza es algo demasiado doloroso. La desesperanza es algo demasiado doloroso y que penetra con demasiada profundidad en las raíces de nuestra existencia humana, como para que podamos abandonarla solo en manos de los psiquiatras. Si nos interrogamos aquí entonces acerca de su sentido, no queremos decir con esto que se trate para nosotros de una cuestión psicológica o psiquiátrica, sino de orden espiritual. Pues la desesperanza y la desesperación necesitan un tratamiento también de corte espiritual. Y un neurólogo de San Sebastián, José Félix Martí Massó, dice, y lo vive él, que para solucionar problemas de este tipo, depresión, intentos de suicidio, desesperación, la solución de estos asuntos está en 3 piedras angulares. Una es la farmacia, en ciertos momentos hay que tomar algo. Otro es la logoterapia, que es muy cercano a todo lo que habéis tratado estos días aquí. El grupo, la psicología, el amigo, los amigos, la familia, etc. Y la dimensión espiritual. La desesperanza tiene un tratamiento de corte espiritual. Sigo adelante un poco en estas consideraciones. Cuando una persona decide poner fin a su existencia, suicidio, entonces ese tal, en su desesperación, presupone una confianza absoluta en que tiene que haber una situación, no podemos decir más, un contexto, no lugar, pero sí una situación de esperanza. Y por eso hasta aquí hemos llegado. Y busca una esperanza más allá de su desesperanza y desesperación. Posiblemente la esperanza es una nostalgia infinita. Os lo pensáis también, ¿eh? La esperanza es una nostalgia infinita. Nostalgia, la palabra nostalgia, una palabra griega, o mejor dicho, 2 palabras griegas que significan dolor, algia, por la vuelta a la situación de serenidad, de calma, de paz en la vida, ¿no? La esperanza es como el agua que se mete por todos los recovecos, grietas y busca salida. El ser humano busca siempre una salida, y más allá de la desesperanza, ¿no? Yo no sé, digamos así un poco pedagógicamente, yo no sé si existe el agua, lo que sé es que tengo sed. Yo no sé si existe el pan, pero yo lo que sé es que tengo hambre en la vida, ¿no? Y lo mismo quizás podríamos decir de la esperanza. Yo no sé si existe un absoluto, un horizonte, un Dios. Lo que sé es que tengo una nostalgia infinita, esperanza de Él, ¿no? De ahí que la vida se ha convertido para muchos de nuestros conciudadanos en sepultar la esperanza. Para muchos de nuestros conciudadanos, y el capitalismo tiene mucho interés en que la gente no se entere que se aburre. Y te callas o te vas en un autobús a Benidorm o a Cancún, o te metes en el internet y te pones a navegar ahí, pero que no te enteres que te aburres, ¿no? Y por eso un terreno abonado, yo creo que muy abonado para la desesperanza y desesperación, es la superficialidad en la que vivimos. La superficialidad sociológica, cultural en la que vivimos. No te enteres, ¿no? No te enteres, tú vive, come, viaja, compra, vende y muérete como has vivido, sin enterarte.
y puede surgir en ciertos momentos. Por eso es bueno que romper con la superficialidad. Y a mí me parece que una de las medidas, una de las posibles prevenciones o terapias, según los casos, es romper la superficialidad y que broten, surjan las grandes cuestiones de la vida para intentar dar respuesta. De ahí que la vida, hoy en día, para muchos de nuestros conciudadanos contemporáneos, se ha convertido en un sepultar la esperanza, que no aflore, ¿no? El domingo pasado teníamos elecciones, ¿no? Resulta llamativo y preocupante que en ningún ámbito público, ni la Iglesia no habla ya de la esperanza, ¿no? La Iglesia habla de otras cuestiones de tipo ético, moral, importantes, pero no decisivas, ¿no? Y en ningún ámbito público, ni en los parlamentos, ni en las campañas electorales, ni en los medios de comunicación, ni en la universidad, ni en los planes de educación, se habla ya de la esperanza, de los problemas fundamentales del ser humano. Incluso, no sé cómo estará la cosa ahora, se pretendía quitar la filosofía en los planes de educación de más o menos bachiller. Hombre, si no somos buenos, que no somos, al menos seamos inteligentes, ¿no? Si no somos buenos, piense un poco la cosa, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, pues eso, vivimos en el club de los proyectos vivos y de las esperanzas muertas. Vivimos en un momento, pues eso, de muchos proyectos, viajes, incluso proyectos sanos, no digo que no, hay que tener proyectos, ¿no? Pero solo se puede vivir humanamente con la esperanza como resorte estructural de la existencia. La esperanza es el resorte estructural de la existencia. Hemos de aprender a vivir con esperanza. Nietzsche es el filósofo de la muerte de Dios, ¿no? Es el que proclamó Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Nietzsche muere en 1900, ¿no? Año 1900. Mi padre murió el año 1900. O sea que nosotros tocamos con los dedos a Nietzsche, ¿eh? Nietzsche proponía no hay nada, no existe más allá nada, no hay Dios, no hay valores. Apolo, el dios de la norma, de la ley, de la forma y tal, lo matamos. Dios ha muerto. Y hay que aprender a vivir en la nada. ¿Os lo pensáis? Nosotros, si queréis, nuestra tradición cultural, cristiana, más o menos religiosa, hemos vivido en un esquema de pensamiento y de valores que tenía pleno sentido y ha configurado bien la existencia humana. Con esto no quiero decir el eterno sonsonete ese de que antes eran mejores que ahora, no, sino simplemente que antes, hasta nuestras generaciones, se ha vivido con sentido y hoy no se vive con sentido. Generalizo, ya sé que es una ponencia, no es una conversación privada, ¿no? Y Nietzsche proponía que hemos de aprender a vivir en la nada, sin sentido y sin valores. Estamos condenados a vivir en una noche errantes por la vida, ¿no? ¿Qué es lo que somos, no? Bueno, cada cual que se lo piense, que contraponga, ¿no? El desesperar de la esperanza no necesita ni tan siquiera presentar un semblante desesperado. Es el bonjour tristesse de los franceses, ¿no? Del existencialismo de mediados del siglo XX. Buenos días, tristeza. Hemos de aprender a vivir en ese dulce hacer nada que dicen los italianos, el dolce far niente. Vive, vegeta, diviértete y basta, no hay nada, ¿no?
Otras salidas, soluciones al problema de la esperanza son el convulsivo consumismo como rito. Ayer salía aquí la cuestión de los ritos, ¿no? Lo más importante que hacen muchos de nuestros conciudadanos es coger el carro en el Eroski de turno, en el Carrefour, yo que sé en cuál, y llenarlo de trastos. Es un consumismo, es una especie de sedante que promete felicidad en búsqueda neurótica del placer como anticipo de la vida eterna, ¿no? El gran problema, como os decía, del capitalismo es entretener al personal, a la gente, ¿no? De modo que no retoñe, no brote la acedia, la apatía, la tristeza, que pueden propiciar situaciones existenciales más trágicas. Cuando la esperanza no se abre a nuevas e insospechadas posibilidades, termina hastiando al personal en las estanterías de las grandes superficies, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo a Nietzsche, cabría pensar vivir en la nada, vivir sin nada, o vivir en el vacío absoluto. Y dice Nietzsche que ese es el pensamiento lúcido. Ahora bien, pensad un poco en voz alta, en vuestro interior también. Se puede vivir lúcidamente sin sentido. Se puede vivir con lucidez, con sensatez, en esta sociedad que no tiene motivos para vivir. Tenemos cosas para vivir. Lo que podemos terminar es no teniendo ganas de vivir. El pensamiento sin esperanza es lúcido. El pensamiento, la vida, nuestra existencia, ¿no?, sin una esperanza, sin un horizonte absoluto, es lúcido, es valioso, vale la pena de ser vivido. Bueno, seguimos adelante. Esperanza y utopía, ¿no? Utopía, ayer también salía la cuestión. Utopía, nosotros ya no somos utópicos, ¿no? Utopía significa lo que no está en este lugar. Tópico significa topos, lugar, y utopos es lo que no está en este lugar. Hoy en España, como en otras latitudes, pues no hay justicia, no hay paz, no hay libertad, en fin, no hay sentido de la vida y demás, lo cual no quiere decir que no pueda existir, que no pueda darse. Y lo que sostiene la utopía es la esperanza. La esperanza es la que dice: aquí puede haber paz, aquí puede haber justicia, en mi familia puede haber serenidad y calma, ¿no? De todos modos, nosotros, digo, el momento sociocultural, más que utópico, es ucrónico. Es lo mismo, pero con el tiempo. Cronos es el reloj, ¿no?, el tiempo. El calendario que tenemos ahí nos regalan los caminos. El tiempo. Pero nosotros hoy en día ya estamos también fuera del tiempo, ucrónicos, ¿no? Que paran el mundo, que me bajo. Esto no tiene ningún interés, ¿no? La esperanza dinamiza y le da fuerza tanto a la utopía como al tiempo, a la historia humana, ¿no? El lugar del topos, el lugar del hombre es Dios. El lugar del hombre es el futuro absoluto. ¿Qué es el futuro absoluto? En el fondo es Dios. Y si no eres creyente, lo que amas en el fondo de tu ser. ¿Y qué ama uno en el fondo de su ser? Pues ama, como todos, la justicia, la libertad, la paz, la convivencia, etc. Pues quien ama esos valores, esa persona
tiene esperanza y en cierto sentido también es creyente. La esperanza, por otra parte, ayer se hablaba de se preguntaba más bien, si no sería una engañufla, ¿no? La esperanza es el opio del pueblo, que decía Marx, o la religión, si queréis, ¿no? Es el opio del pueblo. Pues, hombre, hoy en día no creo que nadie pueda decir sensatamente también que la esperanza sea un opio, una droga, una morfina para el pueblo, ¿no? Recordando pues, a Yacuría y a tantos otros, difícilmente se puede decir que la esperanza sea un opio. La esperanza más bien es en la búsqueda de un futuro mejor para todas las personas y de un futuro absoluto. El futuro es nuestra meta. Lo que decía, me parece que era Woody Allen, ¿no? A mí, ya decía así, no sé si lo pensará, pero lo único que le interesa ya es el futuro, porque es donde va a vivir toda su existencia, ¿no? El futuro. Bueno, siguiendo adelante, la historia Ay. igual es una orden, ¿eh? Bueno, voy terminando pues entonces. Posiblemente cómo vivir la esperanza, dónde encontrar una brizna, una huella de esperanza. Pues se puede encontrar, a mi parecer, en el amor. Puede parecer una ilusión, en fin, una utopía así, un poco esto, ¿no? Posiblemente la esperanza se experimenta y se cultiva cuando uno se siente querido, porque probablemente es lo más importante de la existencia humana, ¿no? En su esperanza, amar y ser amados. Hemos vivido sin muchas cosas y sin muchos valores. Hemos vivido sin justicia, sin libertad, sin paz. Lo que no podemos vivir es sin amar, sin querer y sin ser querido. Y sentirnos amados por la ultimidad. Esto a lo mejor no es para decirlo así en una conferencia, sino para experimentarlo, ¿no? Si hemos tenido experiencias de hundimiento personal o de otras personas y nos hemos visto cercanos al caos, al hundimiento, y si al mismo tiempo o en algún proceso de escucha o no escucha hemos sentido que alguien nos ama en la vida, eso es una dimensión que hace renacer la esperanza. Sentir que somos queridos. Porque ese afecto que nos viene a través de las personas humanas, sea familia, marido, mujer, hombre, mujer, lo que sea, amigos o lo que fuere, eso es, en términos litúrgicos, teológicos, sacramento. Eso es signo. Eso es presencia del amor de Dios, de la ultimidad. La ultimidad. La expresión me gusta mucho usarla y me sirve de mucho en mi vida, ¿no? O sea, sentirme querido por la ultimidad, en el fondo es Dios, que Dios no me habla, no tengo yo móvil para hablar con Dios, pero Él me habla a través de las mediaciones históricas, ¿no? Son las personas, una familia, los amigos, lo que fuera, ¿no? Pues el amor es el lugar donde nace o donde crece la esperanza. A través de la vida resurge, del amor de la vida resurge la esperanza. Segunda cuestión, confianza en el ser. Una expresión un poco filosófica y a lo mejor no os dice mucho, ¿verdad?
Antes se apunta un poco. Confianza en el ser, no en la nada. Hay dos concepciones del tiempo. Una es cíclica, de eterno retorno, y otra es lineal. Venimos de y vamos a. La concepción desesperanzada es la cíclica, es la noria que gira y gira, ¿no? Y la concepción cíclica es venimos de, si eres creyente del Génesis, con toda su interpretación, y si no se es tan creyente, pues pon un par de Big Bang y ya estamos en el origen, ¿no? Y esto termina en, vamos hacia, el tiempo es una flecha y esa flecha viene del ser y va hacia el ser, no es la nada. Y esto, pues, fortalece la esperanza, confianza, tener confianza en la vida. Confianza, que es una variante de la palabra nosotros llamamos fe. Quizás aquí nos vendría mejor la expresión protestante fiducialidad. Fiducia, en italiano, confianza. Confianza en la vida, confianza en el ser. Venimos del ser y vamos al ser. El poner coreografía a esto es más complicado, pero una confianza absoluta en el ser. Después, frente a la superficialidad, tercer apunte final, es profundizar en la vida. Profundizar en la vida. No seamos zascandiles por las pistas de estos lugares de nieve que hay ahora, ¿no? ¿Cómo se llaman? No esquiemos por la vida, sino que profundicemos, ¿no? De manera que afloren las grandes cuestiones. Y una cuarta cuestión, pensemos que esperar humaniza. Esperar humaniza. El ateísmo, con sus variantes, ¿no? El agnosticismo y todo esto, pues eso es relativamente nuevo. Tiene 150 años. La humanidad no ha sido atea ni agnóstica. La humanidad ha sido creyente, ¿no? Entonces, para nosotros también esperar supone una cata de profundidad que humaniza. Ha construido bien la esperanza, la existencia humana, con sus dosis de pecado como siempre y como todos, ¿no? Entonces, pensemos que esperar humaniza. Y finalmente, esperar es pensar que en ningún momento o cuestión o problema de mi existencia, ni tan siquiera la muerte, claro, está fuera del hálito del respiro de Dios. Toda la historia, todos los problemas, el tiempo y la eternidad están habitados por Dios. Y esa es la meta y el horizonte de nuestra esperanza. Bueno, pues perdonen y esto es lo que les quería decir. Solo el amor no tiene